Dios le bendiga. Le damos la bienvenida en esta noche a cada una de aquellas personas que se vayan conectando. Desde ya le damos la bienvenida y vamos a comenzar. Dios le bendiga a todos. Vamos a comenzar inmediatamente haciendo una oración. Bendito eres, Señor. Te damos la gracia, Señor. Te damos la honra. Te damos la gloria, Señor. Te damos alabanza, Señor. Te bendecimos, Dios mío. Nos presentamos, Señor. Me presento delante de ti, Dios mío, como la que va a emitir tu palabra, Dios mío. Padre, para que tú seas, Señor, tomando el control de esta hora, Señor, que vamos a estar estudiando de tu palabra, Dios mío. Para que tú seas, Señor, poniendo palabras de sabiduría en mi boca, Señor, palabras que edifiquen, Señor, palabras que ministren cada vida de cada oyente, Señor. Que en esta noche, Señor, se conecta porque quiere aprender de tu palabra, Dios mío. Así, Señor, que me pongo delante de tu presencia, me pongo en tus manos como solamente un instrumento, Señor, al cual, Dios mío, tú eres el que vas a usar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga a todos aquellos que ya están conectados y también a todas aquellas personas que se van a conectar. Le habla su hermana Viviana Pérez y amiga, y les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a todos y vamos a estar en este día o en esta tarde. Vamos a estar continuando lo que es el tema de la lección 2, donde estamos hablando bajo el papel del texto y la importancia del mismo. Así que vamos hoy a estar continuando lo que ya empezamos la semana pasada, la lección 2. Para todas aquellas personas que por primera vez se conectan, quiero reiterarles que estamos aquí dando lo que es una secuencia de estudio. El estudio es el Instituto Ana Bautista, IVA, el cual consta de una secuencia de estudio, el cual dura de 2 años. 2 años dura. Y ya nosotros estamos haciendo lo que es la entrega del último libro del curso que hemos estado teniendo. Ya que no podemos estar en la iglesia local, estamos aquí transmitiendo. Por eso usted ve que hemos empezado ya avanzado. Pero si a usted le interesa coger este curso, usted se puede comunicar con nuestros pastores, nuestra pastora Linda Rodríguez. Ella le puede dar más información acerca de lo que es este curso. Vamos ahora, antes de empezar a entrar a lo que es la siguiente parte, donde nos quedamos la semana pasada, vamos a estar haciendo un pequeño repaso para aquellas personas que por primera vez nos sintonizan, o que aunque nos he estado sintonizando, la semana pasada no pudo estar en vivo y no pudo oír la parte que ya vimos. Pero si a usted le interesa, también usted puede entrar aquí al Facebook de la iglesia y ahí está grabada la parte de la semana pasada. Amén. Vamos a dar inicio a lo que es el repaso de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Bendiciones para todos. Como siempre le decimos, lo extrañamos, y es un extraño sincero. Le extrañamos de verdad, de corazón. No hace falta estar en la congregación y darnos ese saludo, ese abrazo que siempre nos damos. Amén. La semana pasada y esta semana también vamos a estar basando el estudio bajo el versículo bíblico de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. No lo vamos a estar tocando en sí, porque ya lo ampliamos la semana pasada. Y decíamos la semana pasada que el papel del texto, aprendimos cuál es el papel del texto. Y decíamos, número 1, que cuando nosotros hablamos de la predicación, estamos hablando de que la predicación tiene que tener como fundamento, como base, la Biblia. La predicación nunca debe de tener como fundamento, como base, otra cosa que no sea la palabra de Dios. También pudimos aprender acerca de la necesidad de tener un texto bíblico para cada mensaje, para cada predicación. Y pudimos ver a través del libro de 2 de Timoteo, en el versículo 16, capítulo 3, versículo 16,
donde nos enseñaba que la palabra de Dios es autosuficiente, o sea que nosotros no necesitamos de otra cosa o de otra fuente, no necesitamos nada más que la palabra de Dios. Y decía que la palabra de Dios era útil útil para enseñar, o sea, para adoctrinarnos, para educarnos a través de ella. También decían que la palabra de Dios es útil para redarguir, o sea, para reorientar al creyente que se haya desviado del camino del Señor. También decían que la palabra de Dios era útil para corregir, o sea, que la palabra de Dios es autosuficiente para moldear a las personas, para darle la forma que el Señor quiere darle a cada persona. También decíamos que la palabra de Dios, a través del versículo 16, dice que es útil para instruir. Y ahí podíamos ver cómo la palabra de Dios aún usa los eventos, los sucesos en nuestras vidas, las metidas de pata, para instruirnos a través de ellos. También pudimos aprender que el texto es quien otorga autoridad al mensaje. No es el mensajero, sino es el texto bíblico quien otorga autoridad al mensaje. Por ende, el predicador tiene una gran responsabilidad de, cuando use un versículo bíblico, hablar de este y explicarlo. También decíamos que el texto obliga al predicador a mantenerse dentro del texto. ¿Por qué? Porque hay predicadores que utilizan un versículo bíblico, pero después que lo leen, solamente lo hacen como por ética, pero después que leen el versículo bíblico, se olvidan del versículo bíblico y se basan en historia y se basan en cuentos y muchas veces en chistes que nada tiene que ver con el versículo bíblico leído. También pudimos aprender la semana pasada que el texto en la congregación, en el oyente, promueve el deseo de conocer más la palabra de Dios. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando un predicador lleva un texto bíblico bien empleado y bien definido, bien explicado, va a despertar la curiosidad en el oyente de conocer más la palabra de Dios y va a amar leer la palabra de Dios. Pero cuando un versículo bíblico no se lee bien y no se explica bien, pues va a dejar muchas preguntas, muchas interrogantes, y no va a haber un despertar en el oyente de conocer más a profundo la palabra de Dios. Amén. También ahí pudimos dar dos ejemplos y nos basábamos en el libro de Génesis, capítulo 4, del versículo 4 al 5, donde hablábamos acerca de la ofrenda de Caín y Abel. Y también en el capítulo 12, del versículo 41 al 44 del libro de Marcos, donde pudimos ver la ofrenda de la viuda y podíamos conjugar y decir que si no explicamos estos versículos, las personas van a decir, oh my God, pero yo no entiendo a Dios, porque aquí vemos en el capítulo de Génesis a un Dios que rechazó la ofrenda de Abel, del don de Caín, y aceptó la de Abel, y narra que lo que Abel llevó era una ofrenda buena, era lo mejor de lo que él producía, que eran animales. Entonces vemos cómo el Señor rechazó la ofrenda de Caín. Entonces cuando vamos al libro de Marcos, vemos allí que la ofrenda que el Señor aceptó no fue lo mucho que daba al pueblo, sino aceptó lo poco que la viuda echó y ofrendó. Y allí pudimos ver que cuando nosotros no explicamos bien, la gente puede tender a pensar que el Señor es un Dios, como decía un hermano allí, un Dios interesado, que se interesa en la cantidad de la ofrenda, pero pudimos entender a través de la palabra que Dios no está solamente interesado en la ofrenda, sino en el ofrendador. ¿Con qué propósito? El corazón del ofrendador es lo que el Señor mira. Ahora bien, hoy vamos a pasar donde quedamos. Para los que tienen su libro y me van siguiendo, nos quedamos en la página 13,
en el punto donde estamos hablando de la necesidad de un texto bíblico para cada mensaje. Y nos quedamos en el punto E, donde dice que el texto da confianza al predicador. El texto da confianza al predicador. Allí es donde vamos a comenzar a estudiar en esta noche. Voy a comenzar a leer aquí donde dice que el temor, oiga bien, el temor bajo el subtema, que el texto da confianza al predicador, dice: el temor es una característica muy común en los predicadores principiantes. Pero yo más bien diría que no solamente los predicadores principiantes, sino también en aquellos predicadores que entienden, que saben que no van a hablar de sí mismo, de su historia, que no van a hablar de su persona, sino que van a hablar de Dios. O sea que es algo muy común cuando uno va a predicar, sentirse un poquito preocupado. Sigue diciendo: pero al estar seguro que el mensaje está basado en la palabra de Dios, se adquiere confianza. Y así pasa también, llevándolo a otro ámbito, porque habla aquí de los principiantes. Una persona principiante dice que siente un poco de temor cuando va a exponer la palabra. Y dice que lo que le da confianza a esa persona es saber que va a hablar de la palabra de Dios. Entonces, a los que no son principiantes y sienten ese poquito de temor, ¿qué es lo que le da confianza? Saber que fue Dios que lo puso allí y que va a hablar de Dios, que no va a hablar de su persona. Es lo que le da confianza al predicador. También dice: porque no me avergüenzo, hablando el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para el grupo de IVA, no para los oyentes, usted no está en ninguna obligación de participar de una manera activa, solamente les pedimos que nos preste sus oídos, pero aquellos que están en el grupo, o sea, en la clase de manera activa del IVA, puede dar sus comentarios. Ahora bien, si usted como oyente está allí y desea decir algo, también es aceptado, o si desea hacer una pregunta, también es aceptado. Puede que se la responda ahora, como puede que se la responda después que termine la transmisión, o uno de los maestros que están allí también puede que le responda su pregunta. Ahora vamos a pasar al subtema donde dice consejos. Vamos a ver consejos para seleccionar un texto bíblico. ¿Por qué consejos para seleccionar de manera correcta un texto bíblico? Porque estamos diciendo que la palabra de Dios tiene que ser la base, tiene que ser el fundamento de toda predicación. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque me hice un sueño, porque yo pienso que pega con lo que yo quiero decir. No. Por eso nos dice que aquí nos va a dar consejo para seleccionar el texto. Y dice: en la selección adecuada del texto se encuentra en cierta forma el éxito. Oiga bien, en la selección adecuada, o sea, en la selección correcta del texto, se encuentra en cierta forma el éxito o el fracaso del mensaje. Y dice: para no fallar en esto, observemos las siguientes reglas. Punto A, dice: buscar la dirección de Dios. Tiene que ser lo número uno, porque recordemos que la semana pasada decíamos que quizá usted, que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, cuando se le da una oportunidad para predicar, inmediatamente le llega: oh, yo quiero hablar de esto. Pero dice aquí que número uno, lo primero que nosotros tenemos que hacer para no fracasar cuando hagamos la selección de un texto bíblico es buscar la comunión con Dios. Pero el predicador no debe esperar solamente buscar tener intimidad con Dios porque va a predicar en ese día. No, el buen predicador tiene que tener una vida de oración, tiene que llevar una vida de comunión con Dios, una conexión. Entonces estamos mirando aquí que número uno, en el punto A,
para no fracasar en la elección del texto, lo primero que el predicador tiene que hacer, en vez de comenzar a preparar la prédica, es buscar la dirección de Dios. Y dice, se debe pasar suficiente tiempo, oiga bien, en oración, pidiendo al Señor su dirección para escoger el texto adecuado sobre el cual ha de dirigir el mensaje. Y dice, un pastor o cualquier líder de la iglesia, cuando es responsable, y oiga bien lo que dice, cuando un pastor, cuando un líder, cuando un maestro, cuando un predicador es responsable, dice, de la buena marcha de la iglesia, siempre tiene mucho que hacer, y eso lo sabemos, siempre tiene mucho que hacer. Y mire cómo dice, la falta de tiempo y el mucho trabajo pueden ser un peligro que conduzca al individuo a lanzarse a la tarea de seleccionar el texto de su mensaje sin la dependencia del Señor. Porque yo estoy muy ocupado, no tengo tiempo para buscar la presencia del Señor, y como yo tengo mucho conocimiento, pues déjame echar mano de uno de esos versículos que ya yo me sé. O déjame echar mano de uno de esos, de una de esas predicaciones que ya yo tengo por ahí, ese cliché que yo tengo guardado por ahí, lo cojo ese día y eso es lo que llevo, sin ni siquiera, número uno, buscar dirección del Señor, y número dos, ni siquiera estudiar, aunque ya lo tenía ahí, ni siquiera lo revisó, no lo estudió. Así que vemos que esto es un factor, el tiempo, la falta de tiempo es un factor que va en contra del predicador. Cuando el predicador no es responsable, no va a sacar ese tiempo para tener comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque se siente seguro, porque ya está acostumbrado, puede ser, a predicar. Sigue diciendo aquí, si el predicador depende de Dios en oración, se acercará a la Biblia con humildad. Si el predicador, oiga bien, si el predicador depende de Dios en oración, se acercará a la Biblia con humildad. Yo no sé si esta palabra a usted le llama la atención, porque estamos hablando de la palabra de Dios, no estamos hablando de que yo me voy a acercar a una persona. Estamos hablando de acercarnos a la palabra de Dios con humildad. ¿No le llama la atención esta palabra? ¿Cómo una persona se puede acercar a la palabra de Dios con humildad? Dice, oiga bien, que lo hará no para tratar de imponer sus ideas, sino para esperar que Dios le hable por medio de ella. Así que de esta manera, un predicador o un maestro puede acercarse a la palabra de Dios con humildad. Cuando, aunque tiene conocimiento de la palabra, aunque sabe de la palabra de Dios, se acerca a la palabra de Dios no para imponerle al Señor, mire, todo lo que yo quiero hablar, todo lo que yo quiero decir, no, sino esperando que el Señor sea que le dé, porque la palabra de Dios dice que la fuente es Dios. Entonces, esperando que el Señor le hable, dejando su conocimiento a un lado y esperando obtener del Señor para poder dar. También dice aquí, esperando que ésta le ministre al primero. Amén. Así podemos acercarnos con humildad. También dice aquí, lo hará, vuelvo y leo, dice, lo hará no para tratar de imponer sus ideas, dice, sino para esperar, oiga bien, que Dios le hable por medio de ella. Para esperar que Dios le hable por medio de ella. También sigue diciendo, ha de ser el Espíritu Santo quien guíe la correcta selección del texto y el entendimiento adecuado de la palabra. Pero ¿cómo puede el Espíritu Santo guiarme a la correcta selección del texto bíblico si yo no lo involucro? Si yo no le pido al Espíritu Santo que me dirija cuál es el texto bíblico que yo debo de utilizar en ese momento. Dice también que es muy importante que el predicador sea honesto consigo mismo.
en este aspecto de su vida. Dice también que debe saber que es Dios quien le guía tanto en la selección del texto como en su estudio y meditación bíblico. También dice, por lo tanto, el predicador debe saber despojarse de sus prejuicios y preocupaciones que tiene respecto a la interpretación de determinado pasaje, de la Biblia. Voy a leer aquí los comentarios antes de continuar. Dice nuestra pastora, por eso es que es importante que el predicador tenga una vida de comunión y que esté presto, amén, sus oídos para escuchar lo que Dios le va a hablar a través de la palabra. Amén. Dice la hermana Francia. Eso mismo que tú decías, que uno, aunque tenga conocimiento, tiene que tener una comunión con el Señor para que el Espíritu Santo nos dé la revelación de su palabra. También dice el hermano Alcide, reconociendo que Dios es el que pone el conocimiento de la palabra para llevar al pueblo. Amén. Seguimos aquí. Dice también, aquí, pedir la dirección divina, oiga bien, pedir la dirección divina para escoger el texto es interpretarlo, incluye un fuerte sentido de responsabilidad y deseo de estudio e investigación. Decía aquí, primeramente, que cuando el predicador va a acercarse a la palabra de Dios, tiene que hacerlo con humildad, dejando al lado su conocimiento y esperando que la palabra de Dios le hable. Porque puede ser que sea un versículo que ya usted conoce, pero si usted es humilde, usted va a esperar que ese versículo le hable nuevamente, que el Señor le dé otra palabra, porque dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios se renueva, ¿verdad?, cada mañana. Yo quiero que nosotros, aquellos que me están siguiendo y están tomando nota, puede apuntar allí el libro de Proverbios en el capítulo 10, versículo 4. Porque hay muchas cosas que pasan, como una de ellas es, muchas veces el predicador es irresponsable, porque aquí está diciendo que el predicador tiene que ser responsable. Y dice que tiene que ser y tiene que tener deseo de estudio y investigación. Y aquí donde dice que el predicador tiene que ser responsable, porque estamos hablando de factores que pueden afectar, pueden llevar al fracaso del mensaje. Y en este caso, un factor que podría hacer que el mensaje fracase sería creerse autosuficiente y no depender, no ser humilde, no depender de la revelación que el Señor le pueda dar. Entonces aquí estamos mirando en la parte de abajo, para lo que tienen el libro, que el predicador tiene que ser responsable. Y dice en el libro de Proverbios, quiero leerlo, el libro de Proverbios capítulo 10 versículo 4, dice, los perezosos, en la NTV, los perezosos pronto se empobrecen. Los que se esfuerzan, oiga bien, en su trabajo se hacen ricos. Y una persona perezosa es aquella que tiene poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo. Es una persona que tiene poco interés o poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo. Y en la versión Reina Valera dice que la mano negligente, porque estamos hablando de una persona que tiene que ser responsable, y la responsabilidad requiere de diligencia. Y dice aquí en la versión Reina Valera que la mano negligente empobrece
empobrece, oiga bien, mas la mano de los diligentes enriquece. Y cuando leí este versículo que dice la mano negligente empobrece, me llamó la atención porque dice que empobrece. Eso significa que no estamos hablando de una persona que no posee nada, sino hablando de una persona que posee algo, pero se sienta a comerse eso que posee y termina siendo pobre porque se aferró a eso o se sentó en sus laureles, para que me puedan mejor entender. Se sentó a comerse lo que poseía y se le olvidó proveer para mañana, se le olvidó seguir multiplicando para el día de mañana. Y dice que una persona negligente es una persona dejada, es una persona descuidada, es una persona que no pone el cuidado o la aplicación de vida en lo que hace. Y estamos hablando del predicador que se confía en su conocimiento y se olvida de buscar la presencia del Señor y la interpretación o la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se confía en lo que se comió ayer. Se confió que la palabra de Dios decía ayer que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y se le olvidó volver a comerse la palabra de hoy. O sea que es una persona que se conforma con saberse solamente ese versículo, pero no profundiza en las riquezas de este versículo. Amén. También quiero seguir leyendo aquí. Al contrario del negligente, miren, que es una persona que es diligente, que es lo contrario de negligencia. Dice que este pone mucho interés o esmero, es una persona activa, es una persona emprendedora, etcétera. Y realiza su trabajo con eficacia porque fue diligente. Yo no sé si ustedes se han fijado que hay personas que tienen muchos versículos de memoria. Y te lo dicen una tras de otra, y te lo pueden narrar una tras de otra, y te dicen el capítulo, te dicen el versículo, pero no pasan de allí. Porque solamente se dedicaron a aprenderse la Biblia de memoria, pero no a profundizar en las riquezas de la palabra de Dios. Así que estamos mirando que lo contrario de una persona negligente es una persona diligente, que es activa, que se esmera, que se esfuerza en el trabajo o en la encomienda que el Señor le puso. Y quiero dar ejemplo para que me puedan, me gusta que me entiendan, porque si no me entienden de una manera, creo que me entenderían de la otra. Hay una parábola que es muy conocida y es la parábola de los talentos y se encuentra en el libro de Mateo 25, versículo 14 al 30. Y voy a estar leyendo un poquito, pero me voy a estar saltando porque lo que quiero rescatar aquí es cómo el Señor apremia la diligencia del predicador, del maestro, del que canta, porque aún el que canta tiene que ser diligente, porque muchas personas se aferran y se apoyan diciendo, no, porque el Señor a quien llama, el Señor respalda, y se quedan en eso, no, porque como Dios me llamó, pues Dios me va a respaldar. Yo no tengo que fajarme a buscar la presencia de Dios, yo no tengo que indagar, yo no tengo que estudiar, porque el Señor me va a respaldar. Y con que yo me sepa, y el principio creó Dios los cielos y la tierra, con eso es suficiente, y hacer cuento y la gente esperando que yo le diga qué sucedió en el principio cuando el Señor creó los cielos y la tierra, y que la gente se quede esperando y con charcos, con nubes, esperando que yo le diga qué se aprende de allí, de cuando creó Dios los cielos y la tierra. Dice aquí en esta parábola, oiga bien, hablando de la persona que es negligente, del predicador o el maestro negligente, póngaselo en el llamado que el Señor le haya hecho a usted. Dice en el versículo 15 del capítulo 25 de Mateo, a uno, oiga bien, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno, conforme a su capacidad. Y eso me llama mucho a mí la atención, porque mire lo que dice aquí. A uno dio 5 talentos, y a otro dio 2 talentos, y a otro dio 1 talento. Y termina diciendo, conforme a su capacidad.
Impresionante, ¿verdad que sí? Porque Dios no nos va a dar a nosotros algo que Él sabe que nosotros no vamos a poder manejar. O sea que cuando Dios viene a ti para exigirte lo que Él te dio, es porque Él sabía que eso que Él te dio a ti, tú tenías la capacidad de hacerlo producir. Pero mire lo que sigue diciendo aquí. En el versículo 18 dice, pero el que había recibido un talento, oiga bien, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero, oiga bien, de su señor. Y dice aquí que encerró, detuvo, estancó lo que había recibido. Vamos a ponerlo porque lo estamos llevando en el ámbito de la predicación, del don de predicar. Estancó el ministerio. Oh, porque yo no sé hablar con elocuencia. Oh, porque yo pongo las heces donde no van. Oh, porque yo no sé leer bien todavía. Entonces, como yo no sé leer bien, eso que Dios me dio, lo voy a esconder, lo voy a estancar, lo voy a ocultar. O póngase en el caso, oh, porque yo sé leer perfectamente bien. Oh, porque yo tengo mucho conocimiento de la palabra, pero me estanco por no querer ser diligente en indagar, por no querer quemarme la pestaña, por no querer poner el tiempo necesario para aprender la palabra. Oh, dicho sea de paso, yo no tengo que estudiar porque este libro trae todo lo que yo necesito hablarle al pueblo. Yo no necesita empeño, no necesita diligencia, porque ya el libro lo tiene todo. ¿Quién dijo? El siervo diligente no se conforma con lo que le dieron, sino que lo hace producir, como el que recibió los 5 talentos, que lo hizo producir al grado de duplicarlo. Y dice en el versículo 21, dice, y su señor le dijo, después que vino, dijo a su regreso, dijo su señor, bien, buen siervo y fiel, oiga bien, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. O sea, comencé hablando mal, comencé poniendo las heces donde no iban, comencé gagueando cuando leo, no sé leer bien, pero mi esfuerzo, mi empeño, el ejercitarme en la palabra me va llevando de gloria en gloria, me va llevando de progreso en progreso, porque todo lo que hoy usted ve bien, todo lo que hoy comienza bonito, todas las personas que se expresan bien hoy en día y tienen un buen manejo, por ejemplo, de las redes sociales, comenzaron haciéndolo mal. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a la perfección? ¿Qué fue lo que lo llevó a que hoy cuando usted lo vea diga, wow, su empeño, su trabajo? No se cansó, no se dio por vencido, fue diligente. Oh, déjame leer este libro. ¿Cómo yo puedo hacer mejor uso de las redes sociales? Déjame nutrirme, déjame aprender. Oh, ¿qué dice este versículo? ¿Qué jugo yo le puedo sacar? O sea que todo lo que hoy usted ve bien y perfecto tuvo un comienzo y no fue como usted lo puede ver hoy. Amén. Y sigue diciendo en el versículo 25, dice, por lo cual, hablando del que le dieron un solo talento y cavó y lo enterró, dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí vemos el factor miedo. Puede ser el factor de creerse que todo se lo sabe. Y en este caso miramos el factor del miedo en esta persona. Porque el miedo es un factor también que te lleva a ti a no querer avanzar, a no seguir avanzando en las cosas del Señor. Entonces dice el versículo 26, siervo malo e negligente. Estamos mirando aquí, ¿verdad? Responsabilidad y ser diligente. Y aquí le dice siervo malo e negligente. Y mire lo que sucede cuando nosotros no hacemos producir lo que el Señor nos ha dado. Dice en el 28, quítale pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Entonces ahí cabe la palabra mencionar. Porque muchas veces nosotros nos enojamos con la persona que el Señor bendice dándoles diferentes dones y diferentes talentos. O sea, poniéndolo en alta cuando tú tienes más tiempo en la iglesia y tú dices, pero este llegó ayer y ya le quieren dar todos los puestos. Porque esa persona está haciendo algo que tú con 20 años que tienes en la iglesia no lo has puesto en práctica, que es la diligencia.
porque sí el Señor claramente dice su palabra que el Señor respalda a quien Él llama, pero también hay un trabajo que te toca a ti y me toca a mí hacer para que yo pueda obtener el respaldo del Señor. Y no lo digo yo, lo dice la palabra y lo vamos a ver aquí en el libro también que lo menciona. Nosotros tenemos una responsabilidad y no podemos echarnos a dormir en nuestros laureles y confiarnos en cuanto yo sé, mi intelecto. No me puedo confiar en eso, porque déjeme decirle algo, que un versículo bíblico, por más que usted se lo sepa de memoria, usted puede impresionar al público que va a decir, wow, pero qué capacidad de guardarse el versículo en la memoria. Pero ¿y qué con eso? Se quedó allí la persona, porque de nada sirve que usted no le explique lo que quiere decir ese versículo, cuál es el mensaje que está dentro de ese versículo. Permítame leer los comentarios rápidamente. Dice aquí, dice la hermana Dilcia que este punto es de suma importancia porque aquí nos manda a ir y doblar nuestras rodillas, sabiendo que el propósito de la predicación, dice ahí, el propósito de las prédicas es ministrar el corazón del oyente. Por eso no podemos preparar un mensaje aprendido ni escuchar prédicas. Amén, amén, así es. Porque eso pasa en muchas iglesias. No quiere pagar el precio, hay que pagar el precio. Y prefieren ir a otras fuentes que no sea Dios. Por eso hay muchas, en los oyentes, muchas quejas, me imagino, en los oyentes. Y el Espíritu Santo es el único que conoce las necesidades del pueblo. Dice nuestra pastora, aunque aquí estamos hablando del predicador, pero lamentablemente muchos cristianos están pobres en conocimiento, amén, porque son negligentes y no les gusta sacrificarse para indagar, para estudiar la palabra de Dios, amén. También dice nuestro hermano Rudy, leo los comentarios porque recordémonos que este es un estudio de interactuar. Amén. Dice, toman en consideración sus participaciones. Dice el hermano Rudy también, si el predicador no tiene una comunión con Dios y va con su propia sabiduría, ese mensaje que él va a dar no va a ministrar a ninguna congregación. ¿Sabes? Acerca saciar su carne. Por eso dice la clase que un predicador tiene que tener una comunión con Dios. También dice que tiene que tener, amén, dice la hermana Lice, aún así a mí me toca hacer mi parte, amén, y prepararme y ser diligente. La hermana Francia dice, pero es en todos los servicios, amén, que tú hagas para Dios en todo, en todo. Por ejemplo, en el servicio que tú das, si tú no preparas la comida antes, ¿qué tú crees? ¿Que va a llegar del cielo? Ah, no, porque el Señor respalda al que llama. Tiene que preparar los alimentos. También dice aquí la hermana Lice, Él nos creó y nos conoce mejor, amén, que ninguna otra persona, y no podemos escondernos de Él, amén. El conocimiento sin presencia es vacío. Debemos trabajar para pulir mejor mis habilidades, amén. Eso es solo una guía para el maestro. Amén, amén, amén. Sigo aquí porque el tiempo avanza. Yo sea de paso, ni siquiera la hora. Tremendo, ¿verdad? La importancia de ser diligentes. Y aquí cabe mencionar, hablando de diligencia, cabe mencionar la actitud de Jesús. Nosotros sabemos que Jesús es el maestro por excelencia, porque no solamente predicó con sus palabras, sino que predicó con sus hechos. Y Jesús, aún sabiendo su divinidad, sabiendo que era 100% Dios, dice la palabra del Señor que se encontraba él en la sinagoga. Se encontraba Jesús orando, buscando la presencia de Dios. Jesús no hablaba de lo que le salía por lo que él miraba o por lo que él oía. Decía que nada él hablaba o hacía sin que ante el Padre se lo revelara. Oiga, qué impresionante. Jesús hablando, nada sin que el Padre se lo revelara. Él no hacía, no hablaba. ¿Y qué más a nosotros que no somos nada delante de Jesús?
más nos toca a nosotros indagar en la palabra del Señor y también buscar su presencia, porque nosotros no somos más que servidores inútiles. Y sin la presencia del Señor nada bueno podemos hacer. Mejor a veces nosotros terminamos dañando al otro cuando hablamos por hablar y cuando hablamos de nosotros mismos, cuando hablamos cosas que nos llegan a la mente. Así que vamos a imitar a Jesús, porque hemos sido llamados a ser imitadores de Él. Y tenemos muy buen ejemplo en Jesús. Un Jesús que oraba, que ayunaba y que escudriñaba la palabra. Y Pablo decía que sean imitadores de Él como Él lo era de Cristo. Y como decía siempre nuestra hermana Francia, que le gusta mucho esa parte, que Pablo donde quiera que iba con su palabra, con la palabra, ¿verdad? Y cuando se le quedaba, diga, tráiganmela, porque es que sin eso yo no soy nadie. Sin eso yo no soy Pablo. Y Pablo era un hombre letrado que tenía muchísimo conocimiento, pero dejaba su conocimiento a un lado por el conocimiento de Cristo. Un docto en la ley, pero dejaba todo ese conocimiento porque él sabía que ese conocimiento sin presencia no era nada. Denme un permisito. Aleluya. Vamos a pasar a la siguiente página. Oigan, este libro está tan bueno que yo no sé cuántas semanas nos vamos a coger. Eso es para los estudiantes del IVA. Porque está tremendo. Ya miren la hora y nos detuvimos en una sola parte. Vamos a ver aquí lo que dice. Hablando del predicador, oiga bien. El predicador debe estudiar su Biblia. Oiga bien, pero no solamente estudiarla. Dice que también debe de meditar. Y meditar es, dice, pensar. Dice también que es estudiar con detenimiento para poder comprender bien aquello que está estudiando. El predicador debe de estudiar su Biblia y meditar, o sea, detenerse a pensar, ¿qué me quiere decir este versículo bíblico? ¿Qué puedo aprender de él? Dice también, en ella, con algunos libros al lado. Estos libros han de ser necesarios. Dice, por ejemplo, un diccionario, un buen comentario de las Sagradas Escrituras y una concordancia. El diccionario y buen comentario son instrumentos indispensables para el predicador que desconoce los idiomas en qué originalmente fue escrita la Biblia. Por ejemplo, el hebreo y el griego. Para las personas que conocen muy bien el hebreo y el griego, no es indispensable que cuente con este libro, aunque siempre le ayudan. Es necesario y es importante, por eso estamos hablando del predicador diligente. Hay palabras en la Biblia que usted la lee y se la sabe de memoria, pero usted no sabe lo que significa, usted no sabe lo que quiere decir, porque fue escrito primeramente, antes de traducirse al español, fue escrito en otros idiomas, como lo es el hebreo y el griego. Sigue diciendo también, de esta manera depender de Dios y de lo que ha provisto es saber aprovecharse también de los libros auxiliares para el estudio de la Biblia, sabiendo que son meros instrumentos producidos por cristianos y para cristianos. Pero en la providencia de Dios, estos hombres han podido producir este material valioso. También dice, una mente abierta es importante, oiga bien. Cuando vamos a estudiar, por eso decía al principio que el que estudia la palabra tiene que acercarse a ella con humildad. Y esta es una persona también, una característica de una persona que se acerca a la Biblia con humildad. Tener una mente abierta, oiga, a lo que Dios nos revela en la Biblia. Es lo que se necesita para que el pueblo de Dios crezca en número y espiritualidad. De nada sirve, oiga bien, orar a Dios y luego mantenernos firmes en nuestras viejas concepciones. Aquí me detengo un poquito. Humildad. Una característica de una persona que se acerca a la palabra de Dios con humildad es llevar una mente abierta. Porque muchas veces yo entiendo algo en la palabra de Dios, pero no es lo que yo entiendo. Entonces, cuando Dios me diga qué es lo que es, en realidad, lo que Él quiso decir ahí, yo tengo que tener la humildad suficiente para poder
adaptarme, a captar lo que el Señor me reveló. Porque dice aquí que de nada me serviría a mí orar, primeramente, de que para que el Señor me hable, que es lo que Él quiere que yo hable. Pero ya no tenía a mí, eso es como una gente que dice, me voy, déjame pedir la dirección a Dios si me puedo ir. Pero Él va a pedir la dirección a Dios y va con su maleta hecha. Entonces eso no es pedir dirección. Yo no puedo venir a pedirles dirección al Señor de cuál es el mensaje o cuál es el versículo, pero ya tener el mismo aquí. Y cuando Dios me diga, no, ese no es el mensaje que va, yo no querer cambiarlo, yo no querer dejar que el Señor lo cambie. Yo tengo que ir con humildad y dejar que el Señor cambie mi mentalidad, o sea, lo que yo tengo aquí, la concepción que yo tengo aquí en mi mente. Tener una mente abierta, una mente flexible, receptiva a lo que Dios dice. Amén. Dice también aquí, no sé, sigue el comentario. Dice la hermana Lice, Él nos creó y nos conoce, amén. Ya lo leí, amén, amén, amén. Debemos trabajar para pulirnos, amén. Dice también aquí la hermana Francia, la hermana Lice, somos llamados a hacer una obra en progreso, amén. Amén, amén, hermano Rudy. Dice también la hermana Francia, eso es así porque si andamos con Jesús y lo imitamos a Él, podemos conocer su voluntad. Amén. Porque cuando Jesús dijo al grupo que estaba con Él, lo digo en palabras, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Seguimos aquí en el libro. Gracias por sus comentarios. Son de muchas bendiciones. También seguimos leyendo aquí donde dice, de esta manera, vamos a pasar a lo que es el punto B, donde dice que tenemos que hacer uso de toda la Biblia. No de la parte que me gusta, sino de toda la Biblia. Amén. Dice aquí, esto quiere decir que se debe predicar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Recordemos que la palabra de Dios dice en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil. Y pudimos ver las características de las palabras, para qué sirve la palabra. Así que no podemos hacer uso de una parte, o sea, de la parte que me gusta, de la parte que me conviene y obviar la otra, porque dice aquí que toda la palabra, toda, sin excepción de ningún versículo y de ningún capítulo de ella. Dice también aquí que Dios nos habla igualmente en ambos testamentos. Además, la congregación necesita tener un alimento variado y completo. Esto ayuda al crecimiento espiritual, engrandece el conocimiento bíblico y despierta el interés por la predicación. También sigue diciendo, en estos días especiales en que está viviendo el mundo, sería bueno preguntar cuántos sermones se están predicando en nuestros púlpitos cristianos basados en el libro de Osea. Y el libro de Osea habla del juicio de Dios y del amor redentor, donde Dios hace un llamado a Israel al arrepentimiento. También habla de que si hablar en el capítulo 2 del libro de Santiago, donde del 1 al 13, los versículos del 1 al 13, habla de la amonestación contra la parcialidad, o sea, la acepción de personas. Y del versículo 14 al 26 habla de la fe sin obra. Seguimos diciendo aquí, o en cualquier otro pasaje bíblico que hable de la justicia social, que es algo de lo que carecemos bastante en estos tiempos, y de la dignidad humana, un mensaje que no sea libertador para el hombre. No se puede decir que esté a tono con el espíritu total de la Biblia. También sigue diciendo, todo predicador tiene su parte preferida de la Biblia, pero es necesario que presente un mensaje completo. Cuando nos hacemos parciales, estamos haciendo que nuestros mensajes sean incompletos.
Hay predicadores que prefieren el Nuevo Testamento al Antiguo y tal vez de esto solo una pequeña porción, ya sean los evangelios, las cartas paulinas o el Apocalipsis. Está bien que cada quien tenga su propia preferencia, pero es bueno, oiga bien, es bueno darnos cuenta que no toda la Biblia es Apocalipsis, que se sepa, no toda la Biblia es Apocalipsis, ni el Evangelio según San Lucas o las cartas son las cartas de Pablo. Dice aquí, el mensaje bíblico abarca todo el Antiguo como el Nuevo Testamento, y esto en su totalidad, y no tener preferencia por uno o por otro. No es bueno hablar, oiga bien, porque es algo imposible. No es bueno hablar de la ley y olvidarnos de la gracia. Tampoco es bueno hablar de la salvación y olvidarnos de hablar del arrepentimiento. Tampoco es bueno hablar de la salvación gratuita que no se ocupa de las observancias que debe haber en el redimido. Dice, así podemos seguir mencionando mucho más ejemplos, porque no es bueno hablar de la fe sin mencionar las obras, porque dime, ¿verdad? Dime tu fe, enséñame tu fe y muéstrame tus obras, porque la fe debe de ser acompañada por obras, porque la fe sin obra es muerta. O sea que el predicador no puede solamente hablar de fe, pero no mencionar las obras. El predicador no puede hablar de la gracia y no mencionar las responsabilidades del creyente. El predicador no puede hablar de salvación sin antes hablarle a la persona, al oyente, que antes de la salvación hay algo que precede a la salvación, que es el arrepentimiento. Ve cómo el predicador tiene que llevar una balanza. Por eso es que estamos mirando en estos tiempos que muchos predicadores solamente se enfocan en la bendición, pero no se encargan de predicarle a las personas que sí en la palabra de Dios hay promesa. La palabra de Dios habla de bendición, pero también habla de obediencia. Yo no puedo solamente decirle Dios te va a bendecir a una persona que anda en completa desobediencia, que no está en armonía con la palabra de Dios. O sea que el predicador debe de ser un predicador completo, que no sé, porque eso pasa muchas veces cuando el predicador quiere congraciarse con la persona y quiere ser el favorito del grupo, quiere caer bien. Pero recordemos que nosotros no estamos aquí para caerle bien a la persona, sino para llevar el mensaje que el Señor nos dé. Vamos a pasar al punto C, donde dice escoger el texto de acuerdo a las necesidades de la congregación. Y aquí vemos, como dice, las necesidades de la congregación. Esto quiere decir de manera colectiva, no a una sola persona. Amén. Dice aquí, puesto que la predicación procura satisfacer las necesidades de la congregación, debe haber una unidad entre el texto y el contenido del mensaje. El texto también debe encauzarse hacia el mismo fin. Entonces tenemos que mirar primeramente cuál es el fin, cuál es la necesidad de la congregación. La congregación está falta de conocimiento de la palabra, pues entonces ese es el fin. Llevar a la congregación al conocimiento pleno de la palabra de Dios, porque es una necesidad que es colectiva. Por eso decían anteriormente que el predicador tiene que ser observativo para poder llevar a satisfacer la necesidad de la congregación. También dice, si en su estudio cotidiano el predicador encuentra un buen mensaje o un texto, pero sin relación con la necesidad actual de su congregación, es preferible que lo posponga para una fecha próxima. El mensaje de Dios debe ser como el pastor de ovejas. Dice, cuando ellas tienen sed, le da agua, y cuando tienen hambre, les ofrece pasto. O sea, cuando tengo sed, no me venga a dar pasto, porque yo no te estoy pidiendo pasto, yo te estoy pidiendo agua. Entonces, cuando yo no tengo un conocimiento de la necesidad de la congregación, le voy a estar dando algo que no necesita y no voy a estar satisfaciendo la verdadera necesidad. Y mire aquí
ya para terminar, porque el tiempo avanza, aquí en el libro de Corintios, que lo estuvimos tocando anteriormente, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 14 al 13, no lo voy a leer, pero sí cabe mencionar, primeramente el apóstol Pablo, cuando comenzó a leer en los primeros versos, comenzó diciendo que no podía hablarle a ellos como personas espirituales, como personas maduras en la fe, porque todavía no habían alcanzado la madurez espiritual. Y cuando nos vamos al versículo 4 al 13, versículo 4 en adelante, aquí podemos ver cómo Pablo pudo identificar cuál era la necesidad que había en esta congregación. Pues unos decían de ser de Pablo y otros decían de ser de Apolos. O sea que ahí Pablo pudo identificar, no se puso a decir de que no, porque yo soy mejor que Apolos. No, sino que se pudo identificar que allí en esta congregación había una necesidad de entender que ellos solamente eran colaboradores de Dios y que el trabajo de ellos solamente era regar la semilla y quien el que daba el crecimiento era Dios. Entonces, ahí podemos ver a un Pablo que pudo identificar cuál era la necesidad de esa iglesia y pudo llevarlo al conocimiento de quién era el que daba el crecimiento. Ustedes se imaginan un Pablo que no tuviera esta característica de un buen predicador o de un buen mensajero, se hubiese enfocado en enfatizar que él era el que trabajaba más para que le dieran la gloria a él. Pero Pablo aquí pudo ver y entender cuál era la necesidad de la iglesia de Corintios. Y a eso está llamado el buen predicador o el buen maestro. A saber cuál es la necesidad de la iglesia. Para no estar dándole agua cuando en realidad lo que necesita es comer alimento sólido. Para no estar dándole leche a una persona que necesita comer vianda. Porque en la iglesia, en la congregación, puede haber un grupo que necesita vianda, pero puede haber otro que lo que necesita es leche. Por eso es necesario conocer cuál es la necesidad de la congregación. Y aquí el punto donde decía conocer cuál es la necesidad de la congregación, en el punto C, donde decía escoger el texto de acuerdo a la necesidad de la congregación, está hablando de manera colectiva, porque recordemos que ya hablamos de eso, que hay necesidades que son colectivas, pero hay otras que son personales. Cuando son colectivas se le va a hablar a la iglesia completa, pero cuando es personal se va a hablar a esa persona, porque puede ser que yo por querer satisfacer la necesidad de esa sola persona termine haciendo daño a la congregación completa. Así que tenemos que aprender a identificar cuándo la necesidad es colectiva o cuándo la necesidad es personal, porque si es personal tenemos que tratar con esa sola persona y si es colectiva tratar con la congregación completa. Que Dios me le bendiga. Vamos a dejarlo hasta aquí. Quisiera seguir porque estamos acostumbrados que son 2 horas donde llevamos el estudio, pero no queremos ser imprudentes. Entendemos que estamos por este medio, así que lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a seguir la semana que viene. Vamos a estar tocando el punto D, donde dice tener cuidado que se seleccione tanto textos fáciles como difíciles de entender para los oyentes. Así que el Señor me le bendiga, un beso y un abrazo. Y ya ustedes saben, estamos por aquí en vivo. A veces se nos hace difícil estar leyendo los comentarios, pero no deje de dejarlo porque después de la transmisión nosotros podemos leerlo y si son preguntas podemos también responderlo. Además de eso, todo aquel que está allí mirando la transmisión, yo sé que se nutre con cada uno de sus comentarios. Recuerde que esta es la Iglesia Valle de Jesús con nuestros pastores Linda y Bernardo Rodríguez, y estamos aquí porque no queremos dejar que la iglesia siga predicando este evangelio, porque predicar la palabra de Dios es necesaria más que nunca en estos tiempos. Así que estamos aquí de nuevo con ustedes este jueves a la misma hora. Que el Señor me le bendiga y fue un placer estar con ustedes. Bendiciones.